Bueno, vamos a ver el tema de caída libre y tiro vertical. La caída libre y el tiro vertical en el vacío son dos casos particulares del movimiento rectilíneo uniforme variado o movimiento rectilíneo uniforme acelerado, puesto que en ellos la aceleración es constante. Tenemos aquí un esquema de caída libre en el cual un objeto se deja caer libremente, ya sea que con una velocidad inicial sea cero, porque cuando se deja caer su velocidad inicial va a ser cero, como también puede hacer que se lance hacia abajo con una velocidad. Entonces va a recorrer una distancia y va a tener una velocidad final cuando llegue al suelo. Y tenemos en el otro esquema un tiro vertical en donde se lanza hacia arriba con una velocidad inicial y su velocidad final en la altura máxima va a ser cero. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto en que el objeto se va a detener y luego vuelve a descender. Cuando el objeto es lanzado o es caída libre, su aceleración va a ser positiva. Pero si el objeto es lanzado hacia arriba o tiro vertical, su aceleración va a ser negativa. En este caso, la aceleración la toman como la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ver ahora la fórmula. Las fórmulas son las mismas de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o sea, MRUA o MRV. Son las mismas fórmulas, es lo único que cambia que en vez de la aceleración se coloca la letra G, que es la gravedad, que ya es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que la fórmula número 1, que Y, ¿quién va a ser Y? Y va a ser la altura y va a estar expresada en metros. Entonces para encontrar la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Tenemos la segunda fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Tercera fórmula, de tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Y la cuarta fórmula, que 2 por la gravedad por la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. De esta fórmula yo despejé sacando tres fórmulas. Despejando, para la velocidad final quedaría es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial más 2 por la gravedad por la altura. Despejando, para la velocidad inicial sería entonces la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado menos 2 por la gravedad por la altura. Y despejando, para la altura, de esta fórmula número 4 sería que altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y también de la fórmula número 2 despejé la velocidad inicial, que es igual a la velocidad final menos la gravedad por el tiempo. Recordando que la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, utilizándolo en el sistema internacional. Vamos a ver un ejercicio. Número 1. Julia deja caer una piedra desde la azotea de un edificio de 12 pisos. Si cada piso mide 2.5 metros, determine el tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo y la velocidad con la que llega la piedra al suelo. Si se fijan, dice que se deja caer, por lo tanto es un ejercicio de caída libre. Si la deja caer, entonces tomando los datos, la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo, sería su velocidad inicial porque se deja caer. Ahora, podemos encontrar la altura del edificio. Vamos a encontrar la altura del edificio, que dice que tiene 12 pisos y cada piso tiene 2.5 metros. Bueno,
12 pisos por 2.5 metros que tiene cada piso, entonces la altura del edificio sería 12 por 2.5, serían 30 metros, que sería la altura del edificio. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la gravedad. Gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Va a ser positiva. Si recuerdan, dijimos que cuando es caída libre, la gravedad es positiva. Bueno, ahora vamos a la pregunta: ¿qué tiempo tarda la piedra en llegar al suelo? Entonces preguntan por el tiempo y la velocidad con la que llegará la piedra. En este caso es la velocidad final. Bueno, teniendo la fórmula, vamos a encontrar qué fórmula podemos utilizar para encontrar nuestras interrogantes. Si quisiéramos encontrar el tiempo, que es la pregunta número 1 que nos hacen, tiempo es igual a la velocidad final, pero no tenemos la velocidad final porque no la están preguntando. Entonces vamos a encontrar la velocidad final con esta fórmula, porque tenemos la velocidad inicial que dijimos que era 0, tenemos 2, tenemos la gravedad y tenemos la altura del edificio. Entonces vamos a encontrar la velocidad final primero y después encontraremos el tiempo. Entonces tenemos que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. ¿Quién es la velocidad inicial? Dijimos que era 0 y todo número multiplicado por 0 pues da 0. Entonces aquí va a ser 0. Sería 2 por 9.8, que es la gravedad, metros segundos al cuadrado, por la altura que tiene el edificio de 30 metros. Multiplicamos, le sacamos la raíz. 2 por 9.8 por 30 da 588, raíz cuadrada 24.24. Bueno, sería metros sobre segundos. Esta sería el inciso número B, que ya lo encontramos, la velocidad final. Ahora vamos a encontrar el tiempo. Vimos que tiempo lo íbamos a encontrar, que tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Tiempo es igual a la velocidad final que encontramos, que es 24.24 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 0, entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si sacamos, sería 24.24 menos 0, sería 24.24 metros sobre segundos entre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y eso nos va a dar un tiempo. Cancelamos unidades y nos da que el tiempo es 24.24 entre 9.8, 2.47. Va a poner 2.4 segundos, que ese es el tiempo que tardará en llegar al suelo. Bueno, vamos con un segundo ejercicio. Un cuerpo cae libremente desde el reposo. Calcular la distancia recorrida en 3 segundos, la velocidad después de haber recorrido 80 metros y el tiempo necesario para alcanzar una velocidad de 25 metros sobre segundo y el tiempo necesario para recorrer 250 metros desde que cae. Vamos a sacar los datos. Primero dice que cae libremente, por lo tanto la velocidad inicial, sacando los datos, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Nos piden encontrar la distancia. En este caso la distancia pues es la altura. ¿Cuál es la altura? Si el tiempo es de 3 segundos, ¿sí? Con estos datos vamos a encontrar la altura, ¿sí? Porque esto es lo que nos están preguntando en el inciso A. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para encontrar
la altura. ¿Sí? Vamos nuevamente aquí la fórmula. Para encontrar altura tenemos esta fórmula. La altura es igual a la velocidad inicial. Tenemos la velocidad inicial, sí, que es 0. El tiempo, 3 segundos. La gravedad, que es 9.8. Tenemos nuevamente el tiempo. Entonces podemos utilizar la fórmula número 1. Pero también aquí, ¿verdad? Recordando que la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Como la velocidad inicial es 0 y todo número multiplicado por 0 pues va a dar 0. Tenemos que la altura es igual a la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de 3 segundos lo elevamos al cuadrado entre 2. Multiplicamos 9.8 de 3 al cuadrado sería 9 por 9 entre 2. La altura sería 44.1 metros cuando ha recorrido un tiempo de 3 segundos. Vamos con el inciso B. El inciso B dice que el inciso B, ¿cuál será la velocidad después de haber recorrido? Recordemos que siempre la velocidad inicial, porque siempre se deja caer, sería 0 metros sobre segundos. Nos preguntan por la velocidad después de haber recorrido una altura de 80 metros. Entonces, tenemos que encontrar la velocidad final. Voy a utilizar esta fórmula. Porque la velocidad inicial es 0, entonces aquí se cancelan. Tenemos 2, tenemos la gravedad y tenemos la altura que es 80 metros. Entonces, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. Dijimos que la velocidad inicial es 0, todo número multiplicado pues por 0 da 0, o 0 al cuadrado da 0. La raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad, por la altura de 80 metros. Multiplicamos y sacamos raíz. 2 por 9.8 por 80 y raíz da 39.59 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad final después de haber recorrido 80 metros. Ahora inciso C. Inciso C nos preguntan que cuál será el tiempo. El tiempo dice cuando la velocidad final, o sea en este caso, ¿verdad? Cuando alcance una velocidad, dice, entonces va a ser la velocidad final 25 metros sobre segundos. Y recordemos que también la velocidad inicial pues es 0 metros sobre segundo y la gravedad que es 9.8. ¿Cómo encontramos el tiempo? Pues lo vamos a encontrar con la fórmula de tiempo. Tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. La velocidad final es 25 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que es 0 metros sobre segundo entre la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y nos dará el tiempo. 25 menos 0 da 25 entre 9.8 da 2.5. 2.5 segundos es el tiempo que ha recorrido cuando la velocidad final es de 25. Ahora encontremos el inciso D. El inciso D tenemos, lo voy a hacer aquí. Inciso D, bueno, dice que cuál es el tiempo necesario para recorrer una altura de 250 metros desde que cae. O sea, siempre igual, la velocidad inicial es 0. Bueno, nuevamente voy a utilizar esta fórmula y luego después voy a encontrar el tiempo. Porque como tenemos como un dato la altura, entonces no podemos encontrarlo con otras fórmulas más que primero encontrando la velocidad final y después el tiempo.
tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. Dijimos que la velocidad inicial es 0, entonces quedaría 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura de 250 metros, y esta sería la velocidad final. 2 por 9.8 por 250 y raíz cuadrada sería 70 metros sobre segundo es la velocidad. Ahora sí, yo puedo encontrar el tiempo utilizando esta misma fórmula de tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. La velocidad final es 70, dijimos la inicial que es 0 y la gravedad. 70 menos 0 pues da 70, entre 9.8 el tiempo es 7.14. 7.1 segundos. Vamos con un tercer ejercicio. Un señor tira una piedra, entonces si la tira dice hacia arriba, entonces tiro vertical. Por lo tanto, recordar que la gravedad va a ser negativa. Con una velocidad de 40 metros sobre segundo, saqué la lanza con una velocidad inicial de 40. Calcular qué tiempo tarda en llegar a su altura máxima y cuál es la altura máxima. Entonces, sacando los datos, tenemos que la velocidad inicial es 40 metros sobre segundo. Tenemos que la gravedad, pues como va hacia arriba, dimos que es negativo 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Pregunta inciso A. ¿Cuál es el tiempo cuando alcance una altura máxima? Ok, si va a alcanzar una altura máxima, dijimos en el esquema que les enseñé al inicio, cuando se lanza hacia arriba en una altura máxima, la velocidad final siempre va a ser 0 metros sobre segundos, porque llega un punto que se lanza, pero se queda y se detienen y baja nuevamente. Entonces tenemos que la velocidad final pues es 0 metros sobre segundos. Vamos a encontrar el tiempo. Tenemos las dos velocidades y tenemos la gravedad. Vamos a encontrar el inciso A, donde tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. La velocidad final pues es 0 menos la velocidad inicial entre la gravedad, que dijimos que iba a ser negativo porque se lanza hacia arriba. Y esto va a ser el tiempo. 0 menos 40 va a dar negativo 40, ¿sí? 0 menos 40 da negativo 40, entre negativo 9.8, el tiempo siempre va a estar positivo, 4.08 segundos. Ahora encontraremos el inciso B, cuál es la altura a la que llega. Tenemos, para encontrar altura, la fórmula, la número 1, altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. La velocidad inicial es 40 metros sobre segundo por el tiempo que tarda, en este caso 4 segundos, más, bueno, negativo la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de 4 segundos, lo elevamos al cuadrado entre 2. Bueno, aquí se cancelan unidades, 40 por 4 va a dar 160 metros. Y aquí pues hacemos la operación matemática. Negativo 9.8 por 4 elevado al cuadrado sería 16. Entre 2 da a negativo 78.4, aquí se cancelan unidades, sería metros. Y vamos a restar. 160 menos 78.4 sería 81.6. Esa sería la altura máxima que alcanzaría. Y con un último ejercicio, el ejercicio número 4. Un tipo está parado a 20 metros de altura.
calcular qué tiempo tarda y con qué velocidad toca el suelo una piedra, si la deja caer, si la lanza hacia abajo con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y si la tira hacia arriba con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Vamos a resolver primero el inciso A. Bueno, sacando los datos, tenemos la altura. La altura son 20 metros. Dice, calcúlela el tiempo y la velocidad. O sea, vamos a responder el inciso A. El inciso A nos piden el tiempo y la velocidad con la que toca, o sea, la velocidad final. Y la velocidad final, si la deja caer. Si la deja caer, la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo. Y recordemos que la gravedad sería positiva si la deja caer. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces el tiempo va a ser, tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar primero la velocidad final. Vamos a encontrar primero entonces la velocidad. Voy a dejar esto aquí. Voy a resolver primero la velocidad final para poder aplicar la fórmula del tiempo. Entonces necesito encontrar la velocidad final. La velocidad final la vamos a encontrar con la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. ¿Por qué? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad y tenemos la altura. La velocidad inicial, como es 0, entonces se cancela. Quedaría entonces la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por la altura de 20 metros. Multiplicamos y sacamos raíz. 2 por 9.8 por 20 y raíz da 19.79 metros sobre segundos. Ahora sí puedo encontrar el tiempo. Tiempo es igual a la velocidad final, que es 19.79 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial 0 entre la gravedad. 19.79 menos 0 da 19.79, entre 9.8 da 2 segundos. ¿Sí? Estas son las respuestas del inciso A. Ahora encontremos el inciso B. El inciso B nos pide encontrar siempre el tiempo y la velocidad final si la lanza con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos. Entonces igual siempre vamos a encontrar la velocidad final y después el tiempo. Inciso C, B, perdón. Tomando los datos tenemos la velocidad inicial, ahora va a ser 10, ya no va a ser 0. Nos pide, bueno, siempre la misma altura, ¿verdad? De 20 metros. Nos pide encontrar la velocidad final y el tiempo. ¿Sí? Utilizando la fórmula esta, porque tenemos la velocidad y tenemos la altura, sería la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. La velocidad inicial es 10 elevado al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura, que es 20 metros. Multiplicamos y sacamos la velocidad final. 10 elevado al cuadrado más 2 por 9.8 por 20 y sacamos raíz. 22.18 metros sobre segundo será la velocidad en el inciso B. ¿Sí? Inciso B. Ahora encontremos el tiempo. Tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad.
sustituyendo los datos, menos la velocidad inicial, que es 10, entre la gravedad. Tenemos entonces restando 22.18 menos 10 igual entre 9.8, un tiempo de 1.2 segundos. Este es el tiempo del inciso B. Ahora encontremos el inciso C. El inciso C igual siempre se lanza con una velocidad, dice, inicial de 10 metros sobre segundo. Si se lanza hacia arriba, sabemos que la velocidad final pues va a ser 0 metros sobre segundo, y nos piden encontrar el tiempo y la velocidad final. Pero como la velocidad final cuando se lanza hacia arriba es 0, entonces ya encontramos que la velocidad final es 0 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad final en el inciso C. Entonces solamente nos quedaría encontrar el tiempo. Tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Como se lanza hacia arriba, no olvidemos algo, que la gravedad sería negativo. Sería 0, ¿verdad? Negativo, la velocidad inicial sería 10 metros sobre segundo, entre negativo 9.8 para que el tiempo nos dé positivo. 10, bueno, negativo 10 entre negativo 9.8 nos va a dar 1.0 segundos. Este sería el tiempo en el inciso